No se diga más por Top Latina. Diputado Rogelio Genao Lanza. Diputado, usted es casi que el hombre del momento. De esta casa, De esta casa. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer yo entendía que usted era de un partido aliado de este gobierno, pero le armó un reperpero al gobierno con la introducción de este proyecto de prácticamente el sustituto de aquella reforma fiscal que no pudo pasar. Bueno, primero saludar, ¿verdad?, a la audiencia y gracias por la invitación nuevamente a No se diga más. Bueno, el proyecto lo que busca, luego de una discusión de una reforma fiscal, es que nuestro país tiene una realidad de un presupuesto de 1.600.000 millones de pesos, donde tenemos un déficit que ronda el 3% del PIB, 200 y tantos millones de pesos. Pero tenemos exenciones fiscales, ¿verdad?, e impuestos que se dejan de pagar por sectores ya privilegiados de cerca de 400 millones de pesos, cerca del 5% del PIB. Si haces la matemática, si se pagaran todos los impuestos, no hay que tomar prestado, hubiera un superávit realmente, en la teoría, ¿verdad? Luego del proceso de reforma y que sectores fueron al Congreso, pusieron sobre la mesa parte de sus exenciones. O sea, hoy sectores que se oponen tajantemente al proyecto llevaron a la comisión propuestas planteando desmonte de algunos incentivos que ya habían cumplido su rol o son utilizados de forma incorrecta y lo llevaron formalmente al Congreso. Luego de eso nosotros tomamos del proyecto de reforma la parte de excepciones, no la creación de nuevos impuestos. Yo creo que lo que levantó a la ciudadanía no fue el análisis, ¿verdad?, de nuestra realidad tributaria. Lo que levantó a la ciudadanía, a los cacerolazos, fue el aumento a los impuestos a la comida, fue el aumento al IPI que pagamos todos. Estos sectores no pagan IPI. Estos sectores tienen años que no pagan. Por ejemplo, proyectos similares a Punta Cana, de villas, solares, no pagan IPI, no pagan impuestos. Y no son de vocación turística. Pero el que compra una villa de $2 millones, no creo que tenga la necesidad de incentivarlo con exenciones fiscales cuando el dominicano, cuando compre su casa y luego la revende, tiene que pagar impuestos. Su vivienda. No una segunda o tercera vivienda. Es un lujo. Su casa Entonces, un lujo. Estamos financiando un lujo. O sea, al final, hay cosas en Cofotur que hay que revisarse. No estamos hablando de los incentivos a los hoteles, pero en el caso de los hoteles vemos cómo el Confortur tiene un plazo de 10 años y al mismo hotel, a un mismo territorio, le sacan otro luego. Hacen una división, cambian el nombre y el mismo hotel cambia de cadena, cambia de otro Confortur y se extiende 10 años más los incentivos. Con el tema de la compra de segunda... Pero ya, perdóname, porque fíjese, diputado, yo creo que a usted le pasó lo mismo que al gobierno. Y me excusa. Usted no lo comunicó adecuadamente antes de introducir el proyecto. Y entonces por eso es que se siente como un palo acechado. No es un palo acechado. Una sorpresa. Todos los proyectos van al Congreso y tienen un proceso largo de consulta. Nosotros introducimos el proyecto buscando iniciar una discusión. Y a la noche ya que lo introducimos, ya habían sectores afectados, claro, en lanzando una narrativa sobre el proyecto. No se escuchó, ¿verdad?, nuestra propuesta. Ya había una narrativa sobre eso, lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es revisar. Revisar lo que está mal en los incentivos. Por ejemplo, no solamente tocamos ese incentivo, tocamos las exoneraciones a los legisladores, jueces, militares, que se han vuelto odiosas en la sociedad y necesitan una revisión, una eliminación y buscar alternativas. Ya a un legislador no se le puede dar una exoneración cada 2 años abierta. Eso debe eliminarse. Y no se pensó quizás, Rogelio, en empezar por ahí, en empezar con eso que pedía la ciudadanía cuando se habló de ley de modernización fiscal o de aquella reforma fiscal. No se pensó en decir, bueno, pues mira, tú sabes qué, vamos a enseñarle a la sociedad dominicana que nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos primero nosotros. Esa es una. Sobre la segunda vivienda, hay toda una economía que se mueve a partir de eso. Yo te puedo comprar que puede aparecer quien la malutilice o quien se esté beneficiando que no corresponda con la intención de la ley, pero hay toda una economía que se mueve de eso, a partir de eso. Y yo hice una pregunta aquí, que yo creo que tú la escuchaste afuera, y yo quisiera entender si
si quizás de alguna forma a ti se te pidió sacrificarte para poner esto a correr por tu nivel de popularidad, porque eres un político joven. Que es una propuesta nuestra. ¿De nuestra? ¿De dónde nació? Exacto. Una propuesta nuestra Pero, luego del proceso de reforma, luego de ver a los sectores que llevaron, cediendo parte de los incentivos, cediendo el ARD, llevó una propuesta planteando desmonte. El sector cine llevó propuestas al Congreso. Que a propósito, ¿qué quedaría de la ley de cine? El proyecto, cuando tú lo lees, tal vez es un poco radical, pero es para iniciar el proceso de discusión. En la ley de cine. O sea, tú estarías dispuesto para empezar a negociar. Para Claro exactamente sí. iniciar la negociación. ley de cine es una ley que, por ejemplo, cuando en sus inicios las exenciones fiscales eran 200 millones de pesos, iba subiendo racionalmente, era algo racional. Pero ahora la proyección para el año 2025 son 8.500 millones de pesos. 8.500 millones de pesos. Claro, porque en la medida que crece el presupuesto, así también crece la exención. No, porque los sectores económicos han visto la vulnerabilidad del sistema de la ley de cine y están metiéndose todos ahí. O sea, vemos cómo va creciendo. Sí. Tiene muchos valles. No hay límites en la donación. No limita, por ejemplo, que una empresa... ¿Y qué propones tú? Porque yo estoy de acuerdo contigo en que hay, digamos, que de alguna manera se ha desvirtuado por algunos recovecos de la ley la verdadera razón de ser de la ley. Se ha desvirtuado y se ha utilizado como una manera de obtener recursos. Ahora, una empresa que puede donar el 25% de lo que pagaría de impuestos de la renta para el cine, lo hace, pero a la misma empresa ahora ha invertido en productoras, ha invertido en estudios de cine, y al final, mediante la ley, vuelve su dinero porque después produce la película con sus mismos impuestos y por eso vemos cómo cada año ha aumentado porque las empresas han visto el beneficio del dinero fácil cuando tú inviertes en el cine y hay que regular. No puede ser que un director de cine haga 4 películas, vamos a decir, de baja calidad en un solo año en base a los impuestos de los dominicanos. O sea, eso necesita una revisión y eso es lo que buscamos. Es lo que propones. O sea, tú no estás diciendo que se elimine por completo la ley. Es empezar la discusión para buscar los puntos medios. Eso es lo que planteamos y el proyecto está vivo, está estudiando la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, el día de ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tenía en agenda 7 temas. 6 préstamos y una revisión a las exenciones. Diablo. Yo prefiero, ¿verdad? Oye, revisar. El contraste está fuerte. Revisar qué buena agenda. El dinero de impuestos que no se está pagando en sectores que están sólidos, ¿verdad? Y que hay, vamos a decir, lagunas legales, que seguir aprobando préstamos. Yo prefiero que no sigan las propuestas como los impuestos a la plataforma digital, más impuestos que cargan a la clase media. Yo prefiero eso. Yo creo que el gran error del proceso de reforma no fue enfocarse en revisar las exenciones, lo que está mal de las exenciones, lo que no funciona, lo que ya cumplió su rol y no perseguir, ¿verdad?, la evasión y la informalidad. Creo que el gran error fue crear nuevos impuestos. La ciudadanía no aguanta más y no creo que en ningún caso este gobierno o otro gobierno pueda avanzar en una propuesta yo no estoy de acuerdo, sentido. No aguanta más impuestos, pero lo que quería decir ahorita es que lo veo como un golpe bajo para la ciudadanía, porque realmente luchamos todos porque se cayera el tema de la ley de modernización fiscal. Incluía todas esas eliminación de exenciones a los sectores que se incluyen en el proyecto que pudo usted introducir en el Congreso. Por más está decir que el gasto tributario que se busca eliminar o reducir con esta ley que propone, no es ni siquiera equiparable a lo que de verdad necesitamos como República Dominicana, que es la reducción a su mínima expresión del gasto público, que son cosas distintas. Entonces, para los dominicanos, el presentarse un proyecto como este, creo que en este momento y después de escuchar al presidente Abinader en la rendición de cuentas, cuando estableció que nosotros a nivel de empréstitos estábamos en podemos decir, en un diagnóstico de saludable, según los organismos internacionales, creo que no tiene razón de ser.
no estamos en un nivel saludable. Eso lo dijo el presidente. De la pandemia se ha aumentado mucho, por eso el proyecto de reforma planteado por el gobierno luego lo retiró. Y nuestro enfoque del proyecto no es en la creación de nuevos impuestos, es en revisar los que no pagan. Yo prefiero revisar las exenciones que coger prestado. ¿Es eso lo que plantea este proyecto? El proyecto revisar las exenciones. Revisar las exenciones. No están tocando para nada a la clase media. Yo fui una crítica de ese proyecto de ley desde el aspecto de que la mayoría de los nuevos impuestos que se hubiesen aplicado con ella iban a la clase media. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes a la clase alta, muy alta, con un montón de exenciones para estimular la economía, pero que tienen que ser revisadas, que tienen que ser replanteadas, y otras que ya cumplieron su ciclo. Pero luego están entonces todo lo que subvencionamos nosotros a la clase baja, que no puede pagar, y entonces hay que suplirlo por algún lado. Y al final es la clase media, el sándwich, en donde los dos lados, el de arriba y el de abajo, aprieta. Esta ley no toca, proyecto de ley, no toca a la clase media. No toca a la clase media. Tú estás tocando entonces los sectores de clase alta. Con exenciones. O sea, que es porque los que más pueden dar en este momento. Estoy de acuerdo. Es lo que no podemos seguir creando impuestos. Vimos cómo, es verdad, en una mañana se hizo un decreto con impuestos para plataformas digitales. Vino un estallido social y también por razones internacionales. Y en la misma mañana se retiró. Eso denota que faltan recursos. O sea, que tengamos en la Cámara de Diputados estamos de acuerdo. 6 préstamos en estudio. Recursos faltan. Faltan recursos. Y al final el Congreso es el que recibe las críticas cuando se aprueban los préstamos. Claro. Quien lo envía al Ejecutivo. Hay que ser responsable en esta parte. Es un proyecto que está en el Congreso, que va a tomar su curso y entendemos que de ahí va a salir algunas revisiones a esas exenciones. A mí me gustaría que a la gente le quede claro algunos de los puntos que tú estás proponiendo en este proyecto de ley. ¿Cuáles son? Mira, quiero aclarar que el proyecto sí tiene un impuesto que es igualar el tema en los cigarrillos electrónicos, que no tienen 0 tasa, no pagan impuestos. Y son tan cigarrillos como los cigarrillos. Completamente de acuerdo. Son peores. Exacto. Son peores. Según los neumólogos, son peores. Incluso fuera de los neumólogos. Y son otros peores temas porque la relacionados gente, a la banca de apuestas. Son peores. Y ese te ayuda a empujarlo si tú quieres. Los cigarrillos electrónicos son peores porque no tienen el disgusto que provoca en el entorno. Y no está regulado el también. Cigarrillo normal. Lo que fuman no está regulado. La gente no sabe lo que está inhalando. Claro. En cuanto una cosa, diputado, a mí me gustaría que a la gente le quede claro, a los oyentes de No Se Diga Más y a quienes puedan acceder a este video después, les quede claro. Si tú puedes enunciar algunos de las modificaciones que tocan al sector público, que tocan al Congreso, y a partir de ahí también las otras modificaciones que tocan al sector privado, a la clase alta. Bueno, lo que buscamos con el proyecto, ¿verdad? Vamos a ver. Eliminar las exoneraciones a vehículos, a los diputados, senadores, jueces, Ministerio Público, militares que tienen exoneraciones para vehículos. ¿Y a las iglesias? Bueno, en la iglesia tienen otros tratados, ¿verdad? Y hay que revisarlo también. Hay que revisar todo lo que es exenciones. Pero en el proyecto, la parte de la iglesia no está. Te lo pregunto porque estuvo aquí la diputada Liz Mieses y cuando le preguntamos sobre los beneficios a los diputados, ella dijo, pero ¿por qué ustedes nada más cuestionan a los diputados? Hay iglesias que también tienen esos beneficios. En la parte de las exoneraciones hay otros sectores como jueces, militares que tienen también... Eliminar o modificar esas exoneraciones. Eliminarlas. Y que cada cuerpo busque la forma de compensar que para hacer su trabajo, como cualquier institución, claro, se le otorgue un vehículo. ¿Cuál es la buscar alternativas. En la ley de incentivos al turismo, lo que queremos es eliminar las distorsiones, no lo que está en la inversión. Que, por ejemplo, un proyecto de lujo con que pague millones de dólares no esté exento de impuestos, porque el que está dispuesto a gastar 2 millones en una casa, de dólares, no creo que le importe pagar una suma $500,000 en impuestos. No creo. No, sí le importa. Por eso que brincan. Pero puede. Al final, el que compra esa casa no se entera de esos beneficios. Él es el promotor del proyecto, ni se entera.
Y también que están exentos su equipamiento, o sea, la nevera. De hecho, diputado, le puedo decir que una de las herramientas que se utiliza para vender esos proyectos es precisamente la ley de Confuturo. Claro, o sea, que el que está poniendo el dinero se entera. Claro que se entera. Se entera en marketing. Al final, el promotor recibe la mayoría de beneficios. Y además son una familia, no es algo. Y al final hay muchos dominicanos beneficiando de eso. Claro. Y también esa compra tiene deducciones de impuestos sobre la renta. O sea, tú estás subsidiando el lujo en ese caso. Hoteles que ya cumplieron, retornaron su inversión. O sea, un hotel que hizo una inversión millonaria, pero ya pagó esa inversión y está recibiendo beneficios, tiene que devolver una parte de esos impuestos sobre la renta. O sea, preferencial como otros países, sí, pero tal vez, pero no cero. O sea, no podemos ser financiando las ganancias, el impuesto sobre la renta sobre la ganancia, y hay que revisar esa parte, que a un mismo proyecto tú le hagas un lavado de cara y vuelva a otro con futuro, eso no se puede permitir, porque tú estás violando la naturaleza de la ley. En el caso de la ley de cine hay que establecer topes en los montos, ¿verdad?, que una empresa pueda dar. Hay que prohibir tajantemente que el que se acoge a los beneficios de la ley de cine de manera impositiva, el que da dinero, sea parte del sistema, porque al final si se vuelve un productor, si se vuelve en un estudio de cine, retorna él el dinero y está haciendo dinero de sus propios impuestos, está haciendo ganancias. Pero no todo el mundo tiene solvencia para eso. Exacto. Pero son los grandes sectores. Okay. Eso es, pero una gente meterse en el negocio del cine y deducir impuestos tiene que tener solvencia. Es que las grandes empresas, las grandes telefónicas, los que más tributan son los que se están beneficiando de la ley de cine. No son los productores. Al final hay un esquema ya armado y hay dos distribuidoras solamente. Hay un esquema claro ahí y hay que revisarse. También hay un esquema de retorno de que se da de corrupción en la ley de cine, que tú das X cantidad de dinero y por de impuestos y se te devuelve una parte. Y en efectivo, ¿no? Exacto. De lavado. Y hay que revisar. Voy a citar a Miralba en esta y frase. Otra cosa ¡Qué es, llamada! Otra cosa es que una producción de cine o un productor, alguien que tenga un proyecto, no puede hacer en un año 4 películas en base al incentivo. Y, o sea, tal vez te ayudamos. Tú propones un tope de películas. De cantidad de películas. Y de cantidad de recursos. Claro. Irregular. Y que así tengan oportunidad los jóvenes, el talento, y se da prioridad a la calidad. Y si tú limitas el monto, la cantidad de la inversión, tú no limitas también de alguna manera la calidad del producto. Exacto. Porque hay producciones que requieren una mayor inversión. La creatividad del ser humano, mira, hay momentos que te cuesta 10,15, pero hay momentos en que te cuesta 100 millones de pesos. Entonces pero no es de alguna manera limitar eso. Mira, en mi percepción, el cine dominicano, en la ley de cine, se está enfocando en comedias, en el retorno fácil, no en calidad. Por ejemplo, vemos películas de otros países que están llegando a los Oscars. Pero tú sabes que ese es el curso natural de todos los grandes productores de cine. Sí. Estados Unidos empezó produciendo comedias. Porque es el renglón que más le llega a las masas. Pero 4 comedias con la ley de cine, con los impuestos de todos en un año, donde hay... ahí estoy de acuerdo en la cantidad. Hay que poner límites. Probablemente no límite en cuanto al monto para una película. No, pero sí límite en cuanto a cantidad de películas. El límite es a donación, a una empresa que debe pagar de impuestos sobre la renta 1,000 millones. Tú no puedes permitir que 250 millones sea para el cine y él tenga una productora, una distribuidora de cine y sea el que tenga las cámaras. Financiando su propio... Una cosa para que no quede en el aire eso. Que tú con dinero del Estado. Bueno, de tus exenciones tú puedes bajarte hasta 10 millones. No el límite del presupuesto. Para que no quede en el aire eso, hasta hace un año quizás, de lo que menos se producía en el país era comedia. Lo que pasa es que es lo que más impacto popular tiene. Pero para que eso no quede pero es que así yo, que la gente no lo entienda. Yo también. Yo digo lo que repiten. Yo lo comprendo. Que son o sea, es un círculo reducido. Claro que hay talento, claro que hay producciones que sin la ley de cine no hubieran llegado, pero hay que revisar el impacto y vemos como salas de cine, como de Palacio del Cine, están cerrando en el Distrito Nacional, se han cerrado en grandes plazas y creo que ya vendieron a algunos de los cines. O sea, en términos de salas estamos disminuyendo, hay que revisar. Y tienen incentivos del 100% para montar una sala de cine. Entonces, hay cosas que revisar en cuanto a las exenciones y eso es lo que busca el proyecto, iniciar esa discusión. Tal vez, como tú decías, Alex,
no se entendió la propuesta porque no hubo tiempo de explicarla, ya había una narrativa. ¿Y por qué entonces apresurarse? Exactamente. No hay prisa, o sea, solamente está iniciando el proceso. Un proceso de una ley en el Congreso lleva años, o sea, un año de discusión con los sectores. ¿Y qué le respondes a Aníbal de Castro? El Código Penal tiene todos los años del mundo y está ahí todavía. Gracias. ¿Qué le respondes a Aníbal de Castro, el director de Diario Libre, que hoy te dedica la sección antes de comenzar? Tengo que leerla bien. El titular, ¿no lo has leído? Tengo que leerla. El titular es Julito. Genao, Diputado. pero con un sarcasmo nivel Dios, Sí. poniendo en duda incluso que el proyecto sea de tu autoría. No, el proyecto lo depusimos nosotros y tiene como base la reforma, y Diario Libre es de un grupo empresarial del turismo. Sabemos que lo depositaron ustedes, pero lo que está insinuando gran parte de la población y los comentarios que surgen es si quizás esto no es un intento del gobierno y se está utilizando ustedes como vía para volver a impulsar esta conversación. El gobierno claramente se ha desligado del proyecto con sus principales voceros. Pues es evidente que se iba a desligar, pero lo que la gente está insinuando es que quizás por debajo de la mesa se está utilizando ustedes como vía para volver a iniciar esta discusión. Nació de la inquietud del mismo proceso de reforma, donde esos sectores llevaron al Congreso propuestas, y entendemos que debe retomarse la discusión. El gobierno se ha desligado del proyecto, pero el Congreso no. Y te pregunto, en su momento el proyecto de reforma fue muy criticado, muy torpedeado, sobre todo porque la mayoría de los sectores dijeron, pero no hablaron con nadie. Eso llegó de manera unilateral, no hubo conversaciones, no hubo intercambio de ideas. ¿Estás dispuesto a eso en esta parte de tu propuesta? La comisión hará las consultas. Se reunirá con todos los sectores a escuchar y a consensuar. Todo el afectado se le va a pedir su opinión sobre el proyecto y su propuesta al mismo. Iniciando un proceso que la intención no era crear alarma, sino la discusión real de esos incentivos y corregir, ¿verdad?, las cosas que están mal en esos incentivos, mantener lo que se funciona y eliminar lo que ya cumplió su ciclo o es odioso para la sociedad, como la Asamblea Nacional, los legisladores y otras instituciones, y buscar alternativas. Eso es lo que busca realmente el proyecto. Diputado, yo no puedo dejarlo ir sin que nos diga a nosotros y a nuestra audiencia, por supuesto, los próximos pasos para el tema de la selección de la nueva Cámara de Cuentas. Usted preside la comisión. Sí mismo. Por favor, ¿cuándo viene? ¿Qué expectativas podemos tener en base a las entrevistas que hicieron? La comisión terminó el proceso de entrevistas, finalizando la pasada legislatura, una pausa en el Congreso hasta el 27 de febrero, y ahora vamos a retomar, ¿verdad?, ya la parte final, el informe final de la comisión, donde vamos a presentar al Pleno de la Cámara de Diputados un menú de 25 perfiles, 5 quintetos, para de ahí sacar ya las ternas que irían al Senado de la República. Hay muchas 5. La comisión presenta 5 quintetos, el Pleno completo de la Cámara de Diputados lo vuelve terna, elimina de cada quinteto 2 y envía esas ternas al Senado para elección. 5 ternas al Senado. Y de las ternas, el Senado elige uno de cada uno. Entendemos que con los perfiles entrevistados, luego de la modificación de la ley de Cámara de Cuentas, entendemos que esta selección va a ser buena porque tenemos buen talento humano, y la comisión a partir de la próxima semana eso pensábamos cuando seleccionaron a los actuales. Bueno, cuando uno lo ve en teoría, ¿verdad?, eran muy preparados y vemos cómo la sociedad reaccionó positivamente, pero no podíamos predecir, ¿verdad?, cómo se iban a llevar. Tiene una bola de cristal. ¿Verdad? Entre ellos, y creo que eso fue lo principal que pasó en esta gestión de la Cámara de Cuentas, problemas personales que impidieron un buen funcionamiento y una ley que tenía muchos baches, que provocaba, ¿verdad?, conflictos internos donde había 5 jefes. Y ahí no había gobernabilidad. Tenemos con la nueva ley y luego de este proceso vamos a sacar una buena Cámara de Cuentas. Antes de Semana Santa entendemos que habrá sido seleccionada la nueva Cámara de Cuentas. Una comisión como la de Cámara de Cuentas para esos procedimientos deberían incluir un psicólogo y un especialista en recursos humanos. Sí. Hay que trabajar eso en la parte de los reglamentos del procedimiento, y entendemos que es positivo. Otros estamentos en el Poder Judicial se hace pruebas psicológicas, y entendemos que luego de la experiencia vivida, a veces cuando se crea la ley no se analiza eso hasta que pasa, ¿verdad? Y sería interesante incluir. Y siempre los desequilibrados logran colarse. Ay, Dios mío. Diputado, gracias a ustedes por la acompañarnos.
Y vamos a esperar que de este proceso salga una revisión de esas exenciones para depender menos de los préstamos y no tener que recurrir a impuestos. Los que más se benefician, se han beneficiado y por décadas no han pagado impuestos como todos los demás, deben poner su granito de arena como está poniendo en momentos que nuestra economía lo necesita. Muchas gracias, amigos. El diputado Rogelio Henao lanza en No se diga más. No se diga más por Top Latina.